Proverbios capítulo 25, versículo 1 dice: también estos son proverbios de Salomón, y ya vimos, ¿no? La mayoría de los proverbios que hemos visto son de Salomón, el hijo de David, rey sobre Israel, sobre Judá e Israel. Dice los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Ahora fíjate, Ezequías es más de 280 o 300 años después de Salomón. O sea, 300 años es muchísimo tiempo. Y una de las cosas que suceden en el reinado de Ezequías es que hay un avivamiento en la nación de Israel. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Hay un énfasis en qué dice Dios. O sea, ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Y entonces el rey Ezequías, ahora fíjate, es bien importante de pronto las fechas y de pronto estudiar un poco de historia bíblica, porque en estos tiempos es el tiempo de Isaías, de Oseas y de Miqueas, ahí está. Y entonces de pronto estos profetas están hablando a la nación, de pronto Dios pone en el corazón de Ezequías mandar a estos, dice unos varones, no sabemos sus nombres. Ahora conocemos muy bien quién es Ezequías y conocemos que él es rey de Judá, pero no sabemos a quién le encargó este trabajo y a veces así sucede. Pero estos hombres fueron fieles, copiaron estos proverbios, ¿no? Lo que hicieron es los investigan estos proverbios, los juntan y los escriben y ahí los tienes en tu Biblia. Y podemos entonces durante los próximos 5 capítulos, vamos a ver desde el capítulo 25 al capítulo 29, 5 capítulos, qué es lo que en tiempos de Ezequías ellos copiaron y decidieron esto lo vamos a poner, esto lo vamos a poner, esto lo vamos a llevar a cabo. Pero una cosa importante es que cuando tú estudias los avivamientos en la Biblia, por ejemplo, Nehemías y Esdras, siempre cuando hay un avivamiento espiritual en una nación, todo empieza con poner atención a lo que dice Dios. No empieza con una emoción, no empieza con una banda de música, todo es qué dice Dios. O sea, eso queremos hacer, eso queremos buscar. Y el ambiente en todos los avivamientos, por ejemplo en el de Estados Unidos con Jonathan Edwards, puedes leer un poco de su biografía. El ambiente no es un ambiente de locura o de énfasis o de euforia, ¿no? Sino es un ambiente solemne, así como, ¿qué dice Dios? O sea, ¿qué dice Dios? Y eso es lo que nosotros, por lo menos mi corazón como pastor es eso, yo quisiera ver en mi generación, en mi México, no un avivamiento, no ha habido un avivamiento en México, un despertar espiritual. ¿Y cómo va a empezar eso? ¿Con qué dice Dios? O sea, que los mexicanos por fin digan, ok, esto es lo que dice el gobierno, esto es lo que dice el mundo, esto es lo que dice el capitalismo, esto es lo que dice una cosmovisión sin Dios. ¿Qué dice Dios? Y de pronto que todo el mundo ponga atención y así un despertar espiritual en nuestra nación. Y una de las cosas que pasa es que lo que se respira en el ambiente no es euforia, no son dones del Espíritu, sino lo que se respira en el ambiente en un avivamiento es temor de Dios. Me tengo que apartar de mi pecado, es arrepentimiento, es un ambiente, lo que se respira en un avivamiento verdadero es santidad, es un deseo tremendo por santidad. Y fíjate, eso puede ser que no lo estemos viendo en nuestro país, pero sí lo podemos ver en nuestro corazón. ¿Qué dice Dios? Temor de Dios, que ya vimos en el capítulo 1, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ya vimos qué significa el temor de Dios. Significa apartarte de la maldad. Y en todos los proverbios cada semana estamos viendo eso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Y de pronto eso llevarlo a nuestra casa. ¿Qué tal un despertar espiritual en tu casa o un avivamiento? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, si tienes papás todavía, con tu nuera, con tu yerno, así que la flama del Espíritu se prenda de pronto ahí y que Dios te regale eso en tu vida. Y de pronto así, ¿por qué no en tu iglesia? Ahora, ¿cómo buscamos eso? Es buscando su rostro. ¿Cómo buscamos esto? Es
poner atención a lo que dice Dios. Y no basta con poner atención, sino eso, el temor de Dios es obedecer a Dios. O sea, ¿qué dice Dios? Eso quiero hacer, ¿no? Buscar su rostro y obedecerle. Y entonces tienes estos hombres, estos varones de Ezequías, rey de Judá, y después lo que va a pasar, vamos a estudiar estos 5 capítulos, ¿no? Del capítulo 25 al capítulo 29, y después el capítulo 30 son palabras de Agur, ya veremos qué es lo que él dice y esos proverbios, y de ahí viene el Proverbios 31, que son Lemuel, que es la mujer perfecta o la mujer virtuosa, o vamos a decir, a mí me gusta más la mujer de Dios, ¿no? Porque perfecta dices, órale, o la mujer virtuosa, y digo, ¿quién usa esa palabra? Pues de música, ¿no? Es muy virtuosa en el violín, pero la mujer virtuosa, mejor la mujer de Dios, así que ama a Dios, que es instruida por Dios, que teme a Dios. ¿Cómo se ve eso en una mujer? Y entonces, versículo 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Y es muy importante entender esto, no todo lo que, o sea, no toda la sabiduría y no todos los secretos y no todo lo de Dios lo sabemos. Parte de su gloria es eso, es no revelarnos todo, los secretos del universo. O sea, nada más ponte a pensar, o sea, has visto estos videos, ¿no? Del espacio, del universo, de los planetas, de las constelaciones, ¿has visto estos de los hoyos negros? O sea, y estás viendo, y en el hoyo negro entonces hay succión y hay energía y hay luz, y de pronto la luz se reflejaría y podrías entonces en medio del hoyo negro ir antes del tiempo y después del tiempo. Ya te puedes clavar ahí y como el conejo en Alicia y el País de las Maravillas, irte muy muy lejos, pero es eso, hay cosas que no sabemos, que Dios ha decidido así, no, eso no, y no todas las cosas las tienes que saber. Hay preguntas, ¿no? Que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿y mi perrito va a estar en el cielo? Pues es una buena pregunta, si tú amas a tu perro y así, dices, mi perrito va a estar en el cielo, y pues y la Biblia no dice nada de eso. Hay cosas que Dios decidió así, parte de su gloria es no manifestar esas cosas o encubrir un asunto, porque en Dios está toda la sabiduría, pero lo que sí hay, y tienes que estar tranquilo, es que en la Biblia tienes lo que necesitas para vivir, y vivir bien y vivir con plenitud y hacerle caso a Dios. De hecho, la Biblia en Corintios dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, eso es lo que somos tú y yo hoy. No podemos ver todo lo que es Dios, sino estamos viendo como un espejo, y en ese tiempo los espejos no son como ahora, que se ve muy clarito y puedes tener un espejo enorme, sino eran espejos pequeños y eran espejos de bronce y eran muy, 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 muy pulidos y muy pulidos y muy pulidos para que tú lo acercaras y pudieras ver una parte del reflejo, pero no se veía claramente como hoy los espejos. Pero entonces lo que Dios nos ha dado en su palabra, ¿no? Y en la naturaleza, que podemos aprender muchas cosas de Él, ¿no? Salmo 19, nada más al contemplar los cielos vemos parte de su gloria. Y una de las cosas que a mí me encanta es ver el mar muy temprano en la mañana cuando no hay ni una ola. Y es eso, que hasta el mar refleja la gloria de Dios, porque la gloria de Dios también la puedes ver en el cielo. Y en un espejo simplemente estamos viendo la gloria de Dios no completa, la vemos y estamos simplemente tratando de ver, o sea, cómo es Dios y su sabiduría, y cuando piensas en la eternidad, tienes que pasar más tiempo pensando en la eternidad y dices, ¿cómo será? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será ese mar de cristal? ¿Cómo será ese trono? ¿Cómo serán esos colores en el cielo? O sea, ¿cómo se verá la gloria de Dios? ¿Cómo va a ser ese día que me presente delante de Jesús? ¿Cómo serán esos serafines y cómo serán esos ángeles? ¿Y cómo serán los ancianos y de pronto toda la congregación vestidos alabando a Dios? ¿Cómo se escuchará eso? Y es eso, nada más vemos así como un reflejo, pero no completo, pero un día le veremos y un día le conoceremos como Él nos conoce ahora, porque
Él nos ve por completo y no como un espejo. Pero entonces conforme vamos nosotros viendo eso como un espejo, la gloria del Señor, al ver eso somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor conforme a su Espíritu. Él usa eso, lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo de Él. Entonces gloria de Dios es encubrir el asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, el hombre, el rey, quiere saber más cosas, quiere saberlo todo. Versículo 3, para la altura de los cielos, que muy alto, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata, ¿no? Todas las impurezas. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. Quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, de su presencia y de sus consejeros, y su trono se afirmará en justicia. Entonces fíjate, muy importante en los gobiernos, si no apartas a los impíos y se reúnen y se rodean de impiedad, entonces su trono no será afirmado y su trono simplemente caerá. Entonces sí importa de qué tipo de personas nos rodeamos en esta vida y en este mundo. Versículo 6, no te alabes delante del rey. O sea, me encanta esa, pues delante de nadie, ¿no? Si del rey no te alabes, pues delante de nadie. No llegues y presentes todo lo que eres y quieras deslumbrar a la gente. Es un muy buen consejo. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y Jesús es el mismo que inspiró Proverbios. En Lucas capítulo 14, mira, vamos allá. Y, o sea, esto es algo que siempre tienes que poner atención en tu vida, porque es una tentación que así. Y tú puedes decir, Talí, no, yo nunca quiero sobresalir, nunca quiero charolear, yo nunca quiero enseñar quién soy. Pero no, o sea, imagínate si los discípulos estando con Jesús, los apóstoles, van caminando, ¿no? Con Jesús, y ellos van peleando quién va a ser el número uno y quién va a ser el mejor. Y de pronto te das cuenta, no, pues sí, yo también de pronto estoy así. Y Lucas capítulo 14, Jesús en el versículo 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado o invitado por alguno a bodas o a cualquier evento, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Te imaginas qué pena? O sea, llegas al evento, te sientas hasta adelante y alguien te llega a decir, oye, perdón, joven, estos lugares están reservados, que si puedes pasar atrás. Entonces mejor, Jesús dice, no, mira, mejor siéntate hasta atrás y con suerte tu lugar está reservado adelante, van a ir por ti y te van a pasar. Así, un muy buen consejo que da Jesús, pero tómalo en cuenta, de veras aplícalo. Y un día a mí me sucedió que el año, justo antes de la pandemia, en Semilla, México, hubo una conferencia de adoración, ¿no? Y entonces fui con mi hija Alexia, y estaba ahí mi pastor, y estaba su esposa, y varios pastores, pero el auditorio estaba llenísimo. Y es un auditorio de más de 2,000 personas, muchísima gente, y bien bonito. Pero entonces, en una de esas sesiones, me tocó dar un taller que me invitaron, y pues yo después de mi taller ya no encontré lugar en el auditorio para la siguiente sesión, y había una parte hacia al lado que los asientos decían reservado, y yo estoy aquí, pues ya no, entonces me voy hasta atrás del auditorio. No, pero me gustaría estar como cerca para estar, ¿no?, escuchar. ¿Y qué crees que hice? Que me voy a sentar ahí a donde dice reservado. Pues dije, pues yo soy pastor y yo soy de Semilla. Y entonces ahí voy y me voy a sentar, y digo, Sandy, vente, no sé qué, y así. Y allá los servidores usan unos chalequitos como azules, así, como de cuando vas al mercado y así las doñas y te echan las tortillas y se ponen su mandil. Y así tienes eso, y está muy padre porque tiene que ver, son servidores.
O sea, están ahí para servirte y es una señal muy clara de qué están haciendo ahí. Pero entonces una de estas anfitriones o servidores así va, me siento y estoy así tranquilo, ¿no? Y ya empieza la adoración, alzo mis brazos y se acerca y me dice, oiga, perdón, joven, pero es que estos lugares están reservados, así. ¿Y qué crees? Que pues no me conoce. Y yo, pues sí, o sea, México tantos y pues un jarocho que viene, pues aunque sea pastor, pues nunca me ve, no me conoce, no nada. Y de veras así me pasó esto, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza, pues sí, no me invitaron y yo nada más me fui a sentar ahí de metiche. Entonces que no te pase, mejor, y yo digo, no le hice caso a Jesús. Pero fíjate, son detalles así, que cuando no le haces caso a Jesús, de veras pasas vergüenzas. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo. Hubiera sido diferente que Fermín me hubiera visto atrás y dice, oye, vente amigo, vente acá adelante, ¿no? Dice, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque, fíjate, ahí está, versículo 11, subraya eso en tu Biblia. Cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Úsalo así, que sea tu Proverbios, que sea tu versículo, que nunca permitas así, que te enaltezcas y te creas y así, nunca permitas eso. Y a veces Dios permite cosas, a mí en mi vida así, porque entonces así, sape, órale, no, que nadie, no eres nadie, sape. Y uno de nuestros distintivos en Semillas, todos somos servidores, así. No hay nadie mejor que otro, ni nadie más importante, todos somos servidores, porque eso nos enseñó a Jesús. Jesús se vino a eso, no vino a enaltecerse, vino a humillarse. Y tal la humillación que su obediencia fue una muerte y muerte de cruz. Lo más humillante, lo más doloroso, pero fíjate, lo más efectivo. Él vino a morir bien, a la cruz. Cuando tú veías a alguien caminando con su cruz, no había vuelta atrás. Y Él vino a eso. No había un plan B. Y por eso Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí, te está invitando a eso. No te enaltezcas, sino humíllate. Niégate a ti mismo, humíllate. Ubícate. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, ahí está, cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Vamos a regresar a Proverbios. También, ¿no? Otra cosa que siempre decimos nosotros en la casa, los últimos eran los primeros eran los últimos. Y entonces en la casa así, cuando tenemos los lugares de la camioneta y alguien quiere así, no, pues pido adelante. Y digo, no, pues ya no, ya pediste, ahora te vas atrás. Y entonces ya hacen gallo gallina para llegar a la camioneta y ser los primeros. Pero es eso, de veras, son consejos tan sencillos, tan simples, pero te ahorran un chorro de cosas en tu vida. Los últimos serán los primeros. Entonces, Proverbios capítulo 25. Ahora fíjate, con este entendimiento de lo que dice Jesús, versículo 6, no te alabes delante del rey y por supuesto menos de Dios. Él es el rey. O sea, ¿qué tenemos que decir delante de Él más que alabar a Él y enaltecer a Él y amar a Él y proclamar su nombre? Entonces no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Versículo 8. No entres apresuradamente en pleito. Otra versión dice en juicio. O sea, no te vayas a juicio. Así de que ya te pasa algo, así, no, pues me voy a juicio, le llamo a mis abogados y voy a ganar. ¿De veras? O sea, vas a meterle todos esos recursos y todo ese esfuerzo y todo ese desgaste. Y dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin y después que tu prójimo te haya avergonzado. Jesús en Lucas capítulo 12 dice así, y en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, Él está diciendo, mira, mientras vas caminando al juzgado o al juez, mejor en lo que vas caminando arréglate con tu adversario.
Y yo por eso siempre digo, es mejor un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito. O sea, ya, arréglate, perdona, deja pasar el agravio, no pierdas tiempo en eso. Ahora, versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, y es eso, no te estés peleando con todo el mundo. O sea, ten dominio propio. Y versículo 9, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Eso es Mateo capítulo 18. Fíjate cómo Jesús toma muchas cosas de aquí para sus sermones. Entonces, si tú tienes un problema con alguien, Mateo capítulo 18 es ve con esa persona. ¿Para qué? Para que no descubras lo que está pasando a otras personas y ya se haga un chismerío. O sea, si tenemos esa responsabilidad delante de Dios, tienes algo con alguien, ve con esa persona, no descubras el secreto a otro. La ropa sucia se lava en casa. Entonces, esposas, en vez de ir al café y estar diciendo, no, todo lo que ha pasado en mi casa, no, habla con tu esposo y arregla la situación. Igual con tus hijos. Versículo 10. Entonces, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Entonces, el que oye todo el pleito lo puede llevar a otro lado y otro lado y otro lado, y la reputación, y hay un desprestigio y simplemente no conviene, como que ya se mancha todo. Versículo 11, manzana de oro con figuras de plata. No están de moda esos ahorita, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que mi abuelita tenía así de esas. O sea, una manzana y era de oro o de plata y bien bonita, y así la ponían en estos libreros, y ahora los nietos no podíamos abrirlos ni tocar lo que había dentro. O sea, era sagrado así. Pero entonces ahí tú ibas, y si te acuerdas, si tu abuelita tenía una de esas, ahí ibas y te pones en la vitrina y te ponías a ver. Y tenía una cucharita, y yo digo, ¿para qué una cucharita ahí encerrada? Pero tenía su cucharita, tenía un reloj, y normalmente ese reloj, como nadie, estaba llave, entonces nadie, así parado, siempre eran las 9 de la noche, nunca funcionaba. Y fotos de la familia y cosas, y de pronto así una manzana de oro con arreglitos así, cositas bonitas y así de plata, y dices, ay, qué bonito se ve, es un bonito arreglo. Bueno, ya no tanto, pero en ese tiempo sí era un bonito arreglo. Y va a ser una comparación, la palabra dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. O sea, cuando tú dices una palabra en tiempo y correcta, es así como un buen adorno se ve en la vitrina, así la palabra queda muy bien, así, queda muy bien. Entonces tienes que aprender a decir este tipo de palabras que se ven muy bien, y es así como en el espacio correcto, en el tiempo correcto, y sí va. Versículo 12, como zarcillo de oro y joyer de oro fino, entonces como una joya, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y ya hemos visto en Proverbios, y si te das cuenta, muchos de estos proverbios están repitiendo. O sea, cómo hablas, qué dices, qué no tienes que decir. Pero otra vez es un avivamiento que está pasando en los tiempos de Ezequías, y es recordar. ¿Qué dijo Dios? Y alguien que te dice la verdad, que te reprende, no hay mucha gente que se atreva a veces en tu vida. ¿Por qué? Por situaciones, porque no, pues prefiero su amistad a que le vaya a decir y ya no me hable nunca más. Pero hay gente que dice, no, mira, no me importa, voy a ir con esa persona, le voy a decir la verdad porque le amo, y si tienes a alguien así en tu vida es una joya. Entonces, tienes que aprender a apreciar eso en tu vida. Para mí eso es mi esposa. Siempre me dice así, siempre me dice. Ahora, por supuesto, o sea, ya me conoce, dicen, ya sabe en qué momento decirlo, ya sabe cama, ya sabe cómo acercarse. O sea, ya sabe toda la faramaya. Sí, soy difícil a veces, perdón. Pero así toda la faramaya para decirme así algo, y así como que mete el sobre poquito y poquito y lo abre y así me muestra. Y dice, oye, Nef, no, esto, y digo, sí, cierto, así. Una joya. Versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Ahora,
El tiempo de la siega es mucho trabajo y mucho calor. Y entonces va a ser una comparación como frío de nieve o una agua que fue enfriada, por ejemplo, ¿no? A temperatura muy baja en medio del calor y te cae. Es como el domingo, que estás un ratito ahí en el patio y estás platicando, o posiblemente te tocó servir en seguridad y cómo te cae una nieve de limón. Y dices sí, y así, pero bien grande y con chilito y tajín y chamoy. Y ahí estás y así, te refresca. Te cae perfecto eso en tu vida. Y entonces va a ser esta comparación como frío de nieve en tiempo de la siega. Así es el mensajero fiel a los que lo envían. O sea, es como un vaso de agua fría, un buen mensaje que llega a otra persona. Queda muy bien. Y sobre todo cuando el mensajero trae buenas noticias. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Ahí está, versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia. Ahora, nubes y vientos sin lluvia no sirven de nada. Yo digo, es una tormenta hipócrita. Nada más nos asustó y no cayó el agua. Y entonces, como nubes y vientos sin lluvia, o sea, nada más puro show. Nubes, todo negro y viento y así, y no cayó la lluvia, puro show. Entonces, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Así es el hombre que presume de ser muy generoso, pero no da nada a nadie. Entonces ahí va, no, yo soy muy generoso, yo voy a dar y promete y dice y todo, y a la mera hora así como esas. Así, mucho viento, muchas nubes, mucho ruido, mucho show y nada. Entonces no vayas a hacer así en tu vida. Cuando digas, hazlo. Entonces si eres una nube y eres viento y dices, va a llover, que llueva. Y Jesús lo dice así también, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, o sea que lo que digas lo cumplas. No, Jesús dice, no prometas. No hagas promesas, no hagas juramentos, o sea que sea lo que es. Sea un hombre o una mujer íntegra, no seas todo un show como estas nubes y como este viento sin lluvia. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y fíjate, la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces la paciencia puede así hasta calmar a un príncipe con esa paciencia. Y la lengua blanda quebranta los huesos. En México tenemos un dicho, ¿no? Que hay huesos que son duros de roer o de romper. Y fíjate cómo lo haces cuando alguien es muy duro, muy duro y muy duro y muy duro, con paciencia y con lengua blanda. De pronto ya así así, órale, ¿no? Que no tronabas, huesito, ya estás. Y cuando toma en cuenta estas cosas, cuando estás compartiendo el Evangelio con alguien, paciencia, paciencia, paciencia y blanda respuesta. Así, que Dios te dé sabiduría para saber contestar y cómo contestar a los demás. Pero también fíjate en tu trabajo, paciencia con tu jefe y blanda respuesta. Ahí está, dos cosas, gran combinación para poder tratar con hombres duros, que dices, este hombre es duro, sus huesos son duros de roer. Y no, de pronto le encuentras por dónde así, y ya, se soluciona el asunto. Versículo 16, hallaste miel. Y acuérdate, en esos tiempos la miel era lo más dulce. No había cosa más dulce que la miel, más que la misma palabra dice que la palabra de Dios es más dulce, es algo lo más dulce que la miel. Pero entonces dice, hallaste miel, come lo que te basta, o sea, come lo suficiente, no sea que era buenísimo, hallaste miel, come, qué rico, qué bien, qué bendición. Pero nada más lo suficiente, no sea que hastiado de ella la vomites. O sea, así tan claro y ya, no hay mucho que explicar. Y es eso, no todo te conviene. O sea, tenemos un dicho en México, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Ahí está, versículo 17.
Y más adelante va a hablar eso de la miel un poco más. Entonces acuérdate del versículo 16. Versículo 17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Entonces ahí llegas con tu vecino, ay vecino, qué bendición que ya está aquí y bienvenido al fraccionamiento, y el vecino pues feliz de tener un vecino tan amable como tú, pero si al día siguiente llegas, ay vecino, qué bien, y otra vez si al vecino te va, entonces tienes que ser amigable, tienes que ser hospitalario, pero tienes que ser sabio. Muchos de estos proverbios son así, sé prudente, o sea, sé prudente, sé prudente. Hay momentos para todo y de pronto ya es suficiente tu amabilidad y tu hospitalidad. O sea, si yo hubiera puesto este versículo, o sea, sé un vecino sabio y no seas metiche. No seas, o sea, no importunes a la gente. Entonces tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea castiado de ti te aborrezca. Y dices, no, pues es que sí tiene alberca y yo no. Versículo 18, martillo y cuchillo y saeta aguda, o sea, 3 armas mortales en ese tiempo. O sea, un martillo, un martillazo, un cuchillo, imagínate, y una saeta, una flecha aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Es tremendo, o sea, es un hombre violento con sus palabras. Entonces, cuidemos nuestras palabras y lo que decimos. Santiago dice que así es como veneno, es como un cuchillo. Versículo 19, como diente roto, me encanta, como diente roto. Yo tengo un amigo que se rompió el diente hace poco. ¿Y de qué te sirve un diente roto? Pues no puedes comer bien tus taquitos. Como diente roto, que no sirve para morder, no sirve para lo que es, y pie descoyuntado, o sea, un pie inestable. También tengo otro amigo que en los bautizos ahora estaba jugando fútbol, y así 5 minutos jugando fútbol y de pronto llega cojeando, así, ¿no? Y digo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Dice, no, pues jugando fútbol. Digo, sí, ya no tienes 20, mijo, o sea, ya tienes una hijita. O sea, cuidado con eso. Pero entonces ya, fíjate, ¿de qué te sirve un pie inestable y frágil? Pues ya no sirve ni para caminar. No servía para jugar fútbol, ahora menos para caminar. Pero entonces, como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Este prevaricador es el que traiciona. Entonces, no sirve de nada. La confianza en el que traiciona en el tiempo de la angustia. Versículo 20, el que canta canciones al corazón afligido, y es eso, Santiago también dice eso, que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, si alguien está afligido, y haga oración. Entonces, si alguien está con esta situación, un corazón afligido, oración, pero si alguien está alegre, cante alabanzas. Y entonces el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en el tiempo del frío. O sea, ¿por qué? Me muero de frío y en vez de taparme con tu chamarra me quitas la camisa. O sea, me haces más daño que bien. O sea, es ser insensible, inoportuno. Entonces Proverbios, sí, la sabiduría de Dios es: no seas insensible con la gente, no seas inoportuno, tienes que hacer las cosas propias. Entonces el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Entonces el jabón hace espuma y el vinagre quita la espuma. Entonces quítale de pronto el efecto. Yo me acuerdo que íbamos a unos campamentos allá en Cuernavaca, el lugar se llamaba Tierra Alta, y eran conferencias, hacíamos una conferencia anual de hombres y el auditorio se llenaba de gente, más o menos éramos más de 900 personas o un poco más a veces, puros hombres, era una conferencia de hombres. Pero entonces dormíamos todos y eran así desde chavitos de 16, 18, 20 hasta hombres
mayores, pero entonces dormíamos en literas y eran literas de 3 y era así, una hilera de literas, otra hilera de literas, así como en un lugar así como este. Pero entonces más o menos por ahí, pues ya te ibas a acostar por ahí de las 11:30 de la noche, 12, y ya apagábamos las luces, pero imagínate, o sea, la ronquidera. Y entonces pues muchos hombres en uno, y uno roncaba y el otro le contestaba por allá, y así parecía serenata, así parecía que estuvieran hablando unos con otros. Y entonces pues ya entraba toda la luz, a las 6 de la mañana ya está entrando la luz, y de pronto había un hombre que se ponía a chiflar alabanzas a esa hora ahí, así en los dormitorios. Y yo digo, qué cuate tan insensible, o sea, no dormimos nada. Estamos irritables de toda la noche la ronquedera. Está entrando todo el sol y este cuate chiflando alabanzas. Ahí está este versículo. Insensible. O sea, no se está dando cuenta, como que no va eso con el momento. Y Proverbios nos enseña eso. Tienes que tener tacto. O sea, hay momento para poder cantar alabanzas y chiflar y así, con tu alegría, y no 6 de la mañana y molestando a tus hermanos en Cristo. No, pues eso no es amor, ¿verdad? Y ahí está. Entonces sí le dijimos, oye, ¿qué onda? Mejor métete a bañar. ¿Y qué crees? No había agua caliente, pura fría. Muy divertido eso, versículo 20. Pero fíjate cómo aprendíamos proverbios ahí, Versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. ¿Quién dice esto? Jesús. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Por eso Jesús dice, ¿no? Entra por la puerta estrecha. Una puerta y un camino ancho y todos van por ahí, es fácil y así. Y es la cosmovisión del mundo, pero no, entra por la puerta estrecha. Pero es un camino que te va a llevar a la vida eterna. Y entonces si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Y fíjate, hay recompensa, y Jehová te lo pagará. Ahora fíjate, Mateo capítulo 25, acompáñame ahí, Mateo capítulo 25. Jesús textualmente usa esas palabras. Mateo capítulo 25, versículo 31. Ahora, esto de ascuas de fuego amontonadas sobre la cabeza, cuando tú escuchas eso, ¿no? En tu mente dices, ascuas de fuego amontonadas. Sí, quiero a mi enemigo fuego en su cabeza y que arda. No. En esos tiempos, cuando alguien tenía una gran necesidad, necesitaba fuego para calentar su casa, su hogar, y para calentar su comida. Y alguien que tenía una gran necesidad no tenía los recursos para tener carbones encendidos para hacer esas dos cosas muy importantes en la noche, sobre todo en el invierno en Israel. Y entonces se salían a buscar, oye, ¿quién me puede regalar un par de carbones encendidos? Y se ponían en la cabeza, ¿no? Donde los iban a cargar y los llevaban así de lugar a lugar. Y entonces Jesús aquí mismo también lo va a decir, ¿no? Es aquel que te hizo daño, bendícele y bendícele bien. No solamente le des 2 o 3 carbones para sus necesidades básicas, sino llénale su cabeza de eso, de carbones. Sobrebendícelo. O sea, yo cuando leo esto digo, órale. O sea, tenemos mucho que caminar, mucho que aprender. Pero fíjate, vale la pena porque él dice, Jehová pagará, capítulo 25 de Mateo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre, ahí está, el título que más nos ha gustado en Mateo, en el Evangelio los domingos, es Daniel capítulo 7. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo será eso? Ahí está, mira, estás viendo como en un espejo. ¿Cómo será eso? Su trono de gloria. Y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha
Ya te diste cuenta a qué lado vas a estar, ¿verdad? A la derecha. Y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, a ti: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ve, desde la fundación del mundo ya estabas predestinado y fuiste justificado y fuiste santificado, y para este momento ya estás glorificado y estás delante de su trono y delante de Él y estás escuchando eso. Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el día. Fíjate, ¿para quién fue preparado el infierno? Preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice: apartaos de mí. ¿Por qué? Porque ellos durante su vida aquí en la tierra no quisieron estar cerca de Él. Jesús en este momento nada más está diciendo: lo que ustedes quisieron, aquí está. Apartados de mí. Acuérdate, y usan la palabra muy fuerte, dice malditos. Y no es que Jesús los esté maldiciendo, sino, mira, la maldición cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Maldito aquel que muere en el madero. Y Jesús viene, ¡pum!, crucificado, muere en el madero. La maldición y la ira de Dios cae sobre él. Por eso cuando estás en Cristo ya no hay maldiciones generacionales en tu vida. Ya cayó toda la maldición sobre Jesús. Pero entonces, ¿cuál es la maldición? Es tú decidir no seguir a Jesús. Eso es. Y por eso Jesús dice: apartados de mí. O sea, tremendo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Fíjate cómo puedes decir sirvo a Dios. Aquí está. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, los más necesitados y los más vulnerables, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, si tú quieres servir a Jesús, tienes que servir a ellos, a los más pequeños y los más vulnerables. E irán estos al castigo eterno. Y dices: órale, y te queda un sabor de boca, dices: órale, castigo eterno. Pero Jesús no termina ahí. Acuérdate que hay gente que está escuchando que llevaba ese destino, y Jesús está advirtiendo: irán estos al castigo eterno, y los justos, los que fueron justificados por Jesús, ahí está la vida eterna, y entonces te cambia así el sabor y dices: eternidad. Sabor de vida para vida, sabor de muerte para muerte. Ahora vamos a regresar y terminemos Proverbios con eso en mente. Pero te das cuenta cuántas cosas, ¿no? Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 12, Mateo capítulo 25, toda la Biblia así uniéndose, y Jesús usando todo esto que Él mismo inspiró en las Escrituras. Versículo 22: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová subraya eso, Jehová te lo pagará. O sea, dices: no, ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a bendecir a mi una? Ya, tranquilo, Jehová te lo pagará. ¿Cuándo? Ya leímos ese día. Venid, benditos de mi Padre. Y el rostro de Dios resplandeciendo sobre ti, y la gloria de Dios cayendo sobre esa gloria que hoy estamos viendo como en un espejo, ya completamente cayendo sobre ti, el peso eterno de gloria cayendo sobre ti.
escuchando decir eso, ven, 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 bendecido, eres bendecido de Dios el Padre, de mi Padre. Todo eso, todo eso va a pasar, todo eso es ciertísimo y real. Versículo 23, el viento del norte, aquí conocemos muy bien ese viento, ¿verdad? Somos mejores amigos de él. Yo cuando no vivía aquí en Veracruz y venía en las vacaciones, siempre le atinábamos norte, siempre. El viento del norte ahuyenta la lluvia, ¿sí o no? Normalmente no hay norte fuerte con mucha lluvia porque las nubes, simplemente el norte se las lleva. Y entonces es causa y efecto este proverbio. Entonces el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro enojado o airado ahuyenta más bien el rostro airado atrae la lengua detractora o la lengua que hace daño. Entonces cuidado con tu rostro enojado, porque la causa y el efecto de un rostro enojado es que va a traer a ti la lengua que te va a hacer daño. Versículo 24. Ya lo vimos, acuérdate, es una repetición de los proverbios de Salomón. Mejor es estar en un rincón del terrado, en la terraza, en una esquina, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, y más imagínate en el desierto, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y nosotros hemos recibido buenas nuevas de lejanas tierras, es más de muy lejano, de la gloria de Dios, con Jesús viniendo, Él mismo siendo el mensaje, viniendo a traer buenas nuevas. Cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Como el agua fría al alma sedienta. Para mí esto fue el Evangelio. Para mí esto fue semilla. Así llegar y escuchar, sentarme y abrir la Biblia y así decir, ok, esto dice Dios, esto dice Dios, esto dice Dios. Vamos a orar, cerrar la Biblia, saludar a los hermanos, ver y el próxima semana otra vez, ¿qué dice Dios? Así, era un vaso de agua fría para mi alma. Y no sabía que era eso lo que yo buscaba y que era lo que yo necesitaba. Espero que semilla sea eso también para ti. Un vaso de agua fría en alma sedienta. Y Jesús dice eso. Está en el templo y clama y dice, si alguien tiene sed, que venga y que beba. Y de su interior correrán ríos de agua fría, así, de agua viva. Manantiales, manantiales, manantiales. Entonces escucha la voz de Jesús y simplemente ve a Él y toma. Y nunca más tendrás sed, jamás. Versículo 26, como fuente turbia y manantial corrompido o manantial de un manantial, lo más bonito de un manantial, si has ido a algún manantial algún día, es que estás saliendo del agua y está limpia y fresca y pura y puedes agarrar así el agua y con tu mano hacer y sorber así. Pero fíjate, ve este proverbio y pon atención a esto. Como fuente de agua turbia y manantial corrompido o adulterado o contaminado es el justo que cae delante del impío. Ahora ya vimos la semana pasada, 7 veces caerá el justo y Jehová lo recogerá. Pero cuando cae el justo tiene consecuencias a su alrededor. Y lo que somos como cristianos refrescamos, damos agua, compartimos el evangelio, pero cuando caemos y los alrededor de nosotros nos ven, se contamina algo que no estaba contaminado y tiene consecuencias. Entonces es bien importante, camina en santidad, porque tu tropiezo y tu pecado sí afecta a los demás. Eres perdonado y Dios te ama, pero tiene consecuencias. Y a veces en líderes y gentes las consecuencias, la contaminación es demasiada. Es muy triste. Por eso quien crea estar firme, mire que no caiga. Versículo 27, comer mucha miel no es bueno. Pues no, te va a dar diabetes. Y más en una pandemia es pésimo, pésimo tomar esas decisiones. Y es muy claro. Entonces, yo no pondría miel aquí si no digo, tomar mucho refresco.
¿Por qué te meterías ese veneno en tu vida y cada semana? Comer mucha miel no es bueno. ¿Por qué? Porque te enfermas. Comer mucha miel no es bueno. Ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Por qué? Porque buscar la gloria, ¿no? Ser alguien, agradar a los hombres, tener una plataforma, buscar así, gloria. Eso enferma a una persona. Nunca busques eso, ni en tu vida, ni en tu ministerio, ni en tu empresa. Si sucede, qué bien, pero no busques eso. O sea, deja Dios al quien quiere enaltece, pero también Dios al quien quiere humilla. Entonces, cuidado, o sea, siempre la gloria tiene que ser para Dios. Yo siempre he visto hombres que cuando están así buscando gloria no termina bien la historia. Ni el buscar la propia gloria es gloria porque enferma a alguien. Y como comer mucha miel, ya vimos, te puede crear vómito, ¿te acuerdas? Ya lo acabamos de ver. Cuando te enfermas de gloria, así puede crear eso. O sea, no solamente que tú termines vomitando, sino completamente vomitado y que manches la gloria de Dios en tu vida. Es muy peligroso eso. Versículo 28, como ciudad derribada y sin muro. Ahora, una ciudad derribada y sin muro. Jerusalén era una ciudad con muro. ¿Y por qué? Porque protegía de los enemigos y tenían las puertas y las puertas se cerraban a tal hora cuando ya el sol se metía. Era una ciudad segura. Entonces, lo contrario a eso es una ciudad sin muro. Una ciudad sin muro es peligrosa, es insegura y se acerca al fin. O sea, no va a acabar bien la cosa. Es una ciudad inestable. Entonces, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, no se sabe autodominar, no tiene autocontrol, se enoja y avienta por completo su ira. Es un hombre o una mujer peligrosa, insegura, y al final se va a acercar su fin. Entonces, dominio propio, protege tu vida, protege tu familia, que tu vida no llegue un día y esté derribada, sino protege tu vida con dominio propio. Entonces, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu misericordia y cómo tú cada semana en Proverbios nos estás así dando instrucciones muy claras semana tras semana de cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos. Y yo te pido, Señor, que esto que escuchamos, tu Espíritu Santo lo pueda aplicar a nuestras vidas y que conforme vayamos viviendo estos proverbios los hagamos nuestros y que así podamos recordar uno tras otro, tras otro, tras otro. Y Señor, queremos el día de hoy recordar a Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual nos trajo las buenas nuevas del Evangelio y de reconciliación. Y fue como un agua fría a nuestra alma sedienta. Y pudimos un día escuchar su voz diciendo, quien tenga sed, que venga y que beba. Y como dice el Antiguo Testamento, así gratis. Que venga y que compre sin dinero. Porque tú eres así, Señor. Tú eres generoso para con nosotros y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu. Una de las cosas que quisiéramos pedir como iglesia es que pongamos atención a tu palabra. ¿Qué dices tú, Señor? Y que pueda venir un temor de Dios a nuestros corazones y que lo que busquemos, Señor, nuestra alma sea santidad.
sea obedecer tu voz, Señor. Y te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por mucha gracia que nos das, porque tú has encubierto muchos asuntos de nosotros, pero nos has dado lo suficiente, Señor, para poder escudriñar tu palabra y conocerte y de gloria en gloria ser transformados a la imagen de tu Hijo. Entonces hoy te pedimos, Señor, que nos transformes más y más a la imagen de Jesús. Danos paciencia como vimos hoy, danos dominio propio, danos prudencia, ayúdanos a hacer lo correcto en el momento correcto, a decir las palabras en el momento correcto, a callar cuando tenemos que callar y a ser como una ciudad fuerte, con las murallas bien puestas y no dar rienda suelta a nuestros deseos, Señor, ni a nuestro enojo, ni a nuestra ira, sino a tener dominio propio. Y entonces nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos transformes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.